nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Una serie de herramientas, como es el título del tema, son herramientas de análisis y para la gestión de portafolios. Empezamos desde lo más sencillo, ¿verdad? Que es midiendo el rendimiento y el riesgo de un activo de forma individual. Y cuando hablábamos de esa forma individual, utilizamos una serie de variables o herramientas o elementos estadísticos, como fue la desviación estándar, la covarianza, eh, la correlación, para después aterrizar en medir el riesgo y el rendimiento de un portafolio como un todo en conjunto. Y fuimos de lo pequeñito a lo más, que al final nosotros vamos a aterrizar más en la gestión de un portafolio. Dentro de ese proceso, ¿verdad? De esa relación de riesgo y rendimiento y midiendo mediante la desviación estándar, conocimos el modelo de Markowitz. ¿No? Markowitz nos establece que existe una frontera de eficiencia que mediante un intercambio de riesgo y rendimiento óptimo, que nosotros llamamos la frontera de eficiencia, nosotros podemos componer un portafolio de mínima varianza. Este es un modelo del montón que hay. No significa que sea el único. Por ahí conversamos en su momento sobre el modelo de evaluación de activos de capital, que es otro modelo que utiliza el beta como una medida de riesgo sistemático. Entonces, volviendo a Markowitz, donde Markowitz ya nos ve un modelo que va a tomar elementos de riesgo y rendimiento, el riesgo medido por la desviación estándar de los activos, donde dijimos que el riesgo de un portafolio está conformado por dos elementos claves. Uno, el riesgo individual de los activos, pero después también nos interesa medir el riesgo en conjunto de esos activos y que a partir de ahí construyamos esa frontera. ¿Ok? Seguimos haciendo esa escalada de temas y ahora vamos a meter un índice que es uno de los índices muy sencillos pero muy utilizados, que se llama el índice de Sharpe. Este índice, en pocas palabras, a nosotros nos permite medir cuánto es, qué tan eficiente estamos haciendo con la gestión de un portafolio, medida en que, en función del nivel de rendimiento que yo logro obtener por encima del activo libre de riesgo. ¿Ya? Porque ustedes como inversionistas, como mínimo, cuando invierten, ustedes lo que ocupan obtener es el rendimiento del activo mínimo en el riesgo, que a nivel internacional ese rendimiento es el bono del Tesoro de los Estados Unidos, como referencia el de 10 años, y el segundo referencia es el de 30 años. Entonces, ustedes como inversionistas ya dan por un hecho que como mínimo ustedes van a tener eso. Entonces, ¿qué hizo este señor Sharpe, que fue premio Nobel de la universidad, premio Nobel, perdón, de economía de la Universidad de Stanford? Que él dijo, bueno, si yo ya tengo como mínimo un rendimiento aceptado, que es el rendimiento del activo libre de riesgo, a mí en realidad lo que yo necesito medir es cuánto me gano por encima de ese señor. Entonces, yo como gestor de portafolio, yo podría decirles a ustedes, vean, mi portafolio está ganando un 8%, que se ve bien, pero resulta que el que dice, no, pero quitémosle, hagamos el efecto de quitarle el 5% del bono del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, al final concluimos que entonces lo que yo les estoy aportando a ustedes de valor en mi gestión como gestor de portafolio es un 3%. Entonces, esto es en pocas palabras lo que nos permite el índice de Sharpe. Y ese es el que, digamos, a los gestores de portafolio los mata o los manda, como dicen, a la gloria. ¿Verdad? Los manda al infierno, a la gloria. Porque al final, como les decía hace poquito, nosotros tenemos que descontar el efecto del activo libre de riesgo. Porque para eso, ustedes dicen, mira, desde un análisis de riesgo y rendimiento, ¿para qué voy a invertir en el portafolio o en el fondo de Mauricio que genera un 8%, asumiendo más riesgos, cuando puedo acercarme a ese 8% invirtiendo en el bono de Estados Unidos y me quedo con un 5%? ¿Verdad? Entonces, esa es como la dinámica del fondo y por eso se dice que es como el que mide qué tan eficiente soy yo como gestor de portafolio. Ya tenemos un parámetro muy importante y es ver cómo se ubica mi portafolio en la frontera de eficiencia. Y aquí es donde uno empieza tal vez a jugar un poquito. Entonces,
Si nosotros graficamos el portafolio de Mauricio, sabemos que la frontera eficiente está aquí y mi portafolio, el que ustedes me compraron y anda por aquí, entonces ya automáticamente ustedes leen de que yo soy ineficiente, ¿verdad? Que yo debería estar aquí, porque a este nivel de riesgo hay un portafolio que está pagando un mejor rendimiento. Entonces vean ya como mezclando un poquito de Markowitz, ya él nos va diciendo, ¿verdad?, qué tan eficientes somos nosotros. Entonces yo debería ir a buscar que mi portafolio esté aquí. Pero si queremos, como decimos, contrarrestar el análisis y todavía determinar qué tan eficiente Mauricio, vamos a aplicarle, digamos, el índice de Sharpe, que es muy sencillo, ¿no? Entonces lo calculamos de una forma más práctica y lo que hacemos es obtener el rendimiento del fondo y, como les dije poquito, le quitamos el rendimiento del activo libre de riesgo. Y ese resultado, pues lo hago una pequeña división ponderada por el riesgo. Al final vean que lo que estoy haciendo aquí es viendo cuánto rendimiento estoy obteniendo por los niveles de riesgo. Si ustedes ven el fondo es como una inversa de lo que vimos del coeficiente de variación, ¿verdad? El coeficiente de variación nos decía como medida era cuánto riesgo por unidad de rendimiento. En este caso, Sharpe hace una relación inversa porque lo que quiere no es medir el riesgo como tal, sino más bien ver qué tan eficiente soy por cada nivel de rendimiento que obtengo sobre el riesgo que estoy asumiendo en ese sentido. Y entonces, le quitamos el rendimiento del activo libre de riesgo, que en algunos casos podríamos utilizar cualquier otro instrumento. Uno por excelencia va a usar, a veces se usa, ¿verdad?, la tasa de interés sin riesgo de letras del Tesoro de los Estados Unidos. Pero aquí lo mejor es uno, digamos, usar el US de 10 años. En ese sentido. Es como la mejor forma, por lo menos con una visión de largo plazo. El tema aquí, lo que tenemos nosotros tener muy presente es que para hacer ese ajuste, tengo que quitarle el activo libre de riesgo, restarle eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Y hago un paréntesis. Sí, Ulises. Profe, uno podría, ¿verdad? Pensando en esto que estás hablando del bono de los Estados Unidos, uno podría también pensar en utilizar la curva soberana nuestra Sí, o no sería claro. tan fiable. No, podrías hacerlo, podrías hacer tropicalizarlo y eso, tu pregunta es muy buena en este sentido, porque muchas veces, vean, ¿qué es lo que dicen algunos incrédulos? O que es que muchos de estos modelos no son tropicalizables o no se pueden tal vez adaptar porque nuestro mercado es muy pequeñito, pero no, puedes exactamente, puedes llevar, tropicalizarlo un poquito y hasta podría, ¿se acuerdan en algún momento cuando hablamos, por ejemplo, del BEN? Que el activo libre de riesgo por excelencia en nuestro país son los bonos del Banco Central o lo que llamamos BEN, bonos de estabilización monetaria. Entonces vos podrías eventualmente sustituirlo por este ¿no? O utilizar esa curva soberana. Podría ser un buen ejercicio. ¿Ves? Pero eso es muy válido señalar lo que vean que al final hay formas. ¿Qué escuchan ustedes? Se van a escuchar en la calle algunos en contra que dicen que es que no se puede, que por eso nuestro mercado va a costar mucho implementar todo eso porque no hay suficiente tal vez información. Ahora bien, ¿qué es lo que cuando ahora se acuerdan que ahora hablábamos sobre el tema de riesgo y rendimiento? Dentro del análisis del riesgo y rendimiento, cuando usted llega en esa partecita del informe, yo les decía, ustedes pueden medir el riesgo de forma individual para cada uno de los activos, individualmente. Entonces, ustedes pueden agarrar, ¿verdad? Con toda la data que tienen de estos días y decir, bueno, el activo X ha tenido una desviación estándar, los rendimientos en estas 3 semanas, yo sé que es poquito tiempo, pero ha tenido una desviación estándar de 3%, el activo Z de 4% y el activo Y de tanto. Individualmente, para hablarlos, pero también van a ustedes poder ir a hablar de forma colectiva, pueden hablar del riesgo del portafolio, el riesgo del portafolio medido como por la desviación estándar. Vean que ya con lo que practicamos ahí de Markov, ese mismo, ejercicio pueden utilizarlo, digamos, para calcular el riesgo del portafolio a un momento dado. O pueden calcular la desviación estándar del portafolio, pueden también meterle, digamos,
el beta del portafolio, ¿no? Y ya pueden ir calculando, digamos, esas diferentes esas medidas de riesgo. ¿Qué es lo que yo los invito? Ojalá puedan hacer mucho de lo que hemos visto aquí en el curso. Y como tercer punto, la idea es que ustedes puedan calcular el índice de Sharpe de sus portafolios. Que ustedes puedan llegar también ya, digamos, con el cierre que vamos a hacer el 28, calculan el rendimiento, van y buscan el rendimiento del bono del tesoro de los Estados Unidos que lo encuentran en Investing y le sacan la desviación que está en el portafolio. Entonces, ustedes el 28 que cierran pueden calcular y medirse qué tan eficientes han sido por medio del índice de Sharpe, que eso es lo que andamos buscando, que ojalá todas estas cositas ustedes las pueden llevar a sus portafolios. Entonces, cuando lleguemos entonces a ese punto del documento donde hablamos de riesgo y rendimiento, vean que lo podemos ir escalando. Riesgo de forma individual, riesgo del portafolio y medimos el índice de Sharpe. Entonces, sí, Ulises. Profe, entonces este índice lo que nos va a decir es cuán rentable es nuestro portafolio. ¿Sí? ¿Qué tan eficientes son? ¿Qué tanto, digamos, le han agregado valor en su gestión por encima del activo libre de riesgo? Ahí es donde ustedes van a decir, mira, la gestión que hizo Jenderson, Ulises, Sharon, como gestores de portafolio, ¿es buena o es mala? Porque era el ejemplo que yo les ponía ahora al inicio. De nada sirve, ¿verdad? Que yo llegue y saque pecho y les diga, es que el rendimiento de mi portafolio es de un 8%. Pero el bono del tesoro está así. Entonces, ustedes podrían llegarme de nuevo como usuarios y decir, Jay, es que el único valor que vos me has dado es un 3%. O sea, y tal vez ustedes van y encuentran un portafolio similar con un rendimiento de un 11%. Entonces, ¿ves? Exacto. Eso es lo que vamos a ir a medir. Y algunas consideraciones es esto, ¿verdad? Cuanto mayor es el ratio Sharpe, mejor es la rentabilidad del fondo con relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. Y eso es lo que andamos buscando, que ese Sharpe sea mayor. No hay un ratio, un dato como por ejemplo el coeficiente de variación que dijimos, ¿verdad? De 0 a 1. Pero la estadística habla ahí con otros elementos que un Sharpe menor a 90 ya son malo como gestor. Bueno, no malo, sino que está siendo ineficiente. Entonces, cuando ya uno anda comparando ratios de Sharpe y ve que hay fondos con ese índice, digamos, por debajo de 90, ya le dicen, mira, ese fondo no es aceptable. Entonces, eso pueden ver. ¿Saben cuál es una buena página para que también atravesen en ese sentido en estos elementos? Morningstar es muy buena a nivel de información, digamos, de estos datillos. Ella es muy especializada como en eso, como en índices de eficiencia, de comparativa entre el mercado y esas cosas, ¿no? Entonces, esa es una página que nos puede ayudar. Creo que también yo ahí les había puesto un videito para que lo repasen en ese sentido. Y otra consideración importante, ¿verdad? Es que mayor volatilidad, pues tengo mayor riesgo, ya que esto va a incrementar mis probabilidades de que ese fondo también tenga retornos negativos. Entonces, es mayor cuanto mayor sea la volatilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que conforme yo tenga esto, volatilidad, sí tengo posibilidades, voy a hacerlo un poquito diferente para no, vamos aquí. Yo tengo esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Yo en realidad lo que quiero es volatilidad, si soy, digamos, un gestor muy activo y de alto riesgo, porque entonces yo lo que necesito es tener posibilidades de hacer gestión. Entonces, esa mayor volatilidad, viéndolo así, puede llegar a ser, ¿verdad? Entre más sea esa desviación estándar, podría ser así, y así, y así. Pero, ¿qué sucede? Como yo puedo ganar mucho aquí en positivo, estoy expuesto a perder mucho en negativo por esa gran volatilidad. Y eso es lo que nos dice ese segundo parrafito en ese, ¿verdad? Y que entonces esa desviación estándar, como estamos viendo aquí, así, la medimos hacia acá y la medimos, es lo que me hace que yo tenga mayores probabilidades de que también ese fondo tenga retorno negativo. Ese es el doble juego que vamos a tener. Me voy a exponer a mayores retornos, pero también tengo que tener claridad que tengo posibilidades de perder más.
Y después dice por otro lado que a mayor volatilidad, mayores son las probabilidades elevadas de retorno positivo. Entonces, eso era lo que les explicaba en seguimiento con este por ahí. Esas son algunas consideraciones. Vean que al final lo que hemos estado conversando en el curso, que culturalmente a nosotros nos han metido ahora que el riesgo es malo, que el riesgo no, que la volatilidad, eso depende. Porque, si yo soy un gestor activo con una estrategia agresiva, pues yo necesito más bien excesiva volatilidad. Porque eso es lo que a mí me va a permitir que el mercado sea así. Y entonces me va a permitir comprar aquí, por ejemplo, y vender aquí, y así. O tener rendimientos en algún momento buenos, pero con la posibilidad de que me salgan rendimientos negativos. Pero lo que yo hago es gestionarlos. Entonces, vean este pequeño ejemplo. De una forma muy práctica. Digamos que yo tengo dos fondos, ahí ve, sin ver todavía, digamos, esta información que está aquí, solo por rentabilidad, cualquiera de nosotros podría pensar de que el mejor fondo es el A, porque me dice que tengo un 14% de rentabilidad. Entonces, siguiendo con la teoría de Sharpe, me dice que tengo que calcularle, ¿verdad?, la desviación estándar al portafolio y voy a ir a buscar el activo libre de riesgo. Para efectos de este ejemplo de ejercicio, bueno, yo puse 1.14, 1.4 y 1.4. Entonces, aplicando Sharpe, decía que Sharpe era el rendimiento del portafolio menos el activo libre de riesgo, dividido sobre qué? Sobre la desviación estándar o el riesgo de portafolio histórico. Y entonces, con esos cálculos, vean qué interesante. Nos da que el ratio de Sharpe del fondo A es 1.58 y el del fondo B es 2.20. A pesar, y por eso les decía ahora, este es el ratio que mata al gestor o lo lleva a la gloria. A pesar de que él tiene un rendimiento menor de 8 con relación a 14, este fondo tiene una excelente administración del riesgo. Vean que él sí logra bajar a 3%, y entonces eso hace que su relación de rendimiento con relación al riesgo sea más eficiente con relación al fondo. Entonces, por eso este ratio es muy práctico, muy sencillito, pero como decimos realmente friega al gestor. Entonces, cualquiera, como les decía ahora al inicio, sin ver toda esta información, al primer inicio hubiera dicho, el mejor fondo es el A, con relación al B. Pero entonces nosotros podemos sacrificar rendimiento por calidad. Entonces, mejor me voy por el fondo B. Porque pareciera, o bueno, según los datos, que él está haciendo una buena gestión entre riesgo y rendimiento con el índice de Sharpe. Entonces, esa es la parte. Vean que el ratio como tal es muy sencillito, pero letal. Es letal para un gestor. Y porque rapidito lo desnuda y le dice, mira, es que está bien, vos tenés el 14, pero qué mala gestión estás haciendo del riesgo. Y ve. Aunque, por otra parte, como les decía, no hay un ratio así como parámetros bien definidos, pero tampoco está malo, ¿verdad? Obvio que ustedes ya conocedores y técnicamente quieren el 2.20 porque dijimos es el que realmente ve qué tan eficiente y qué tan bueno yo soy en ese sentido. Chicos, chicas, preguntas por acá. Y entonces, ¿qué queremos? Bueno, que ya ustedes a partir de este primer reporte que vayan a hacer, ya ustedes van a poder conocerse qué tan eficientes son en ese sentido con el ratio de Sharpe. Okay. Y les iba a mostrar otra cosita. Nada más un minuto. Con una pregunta que ahora hizo Yender. Nada más para. Ok, vean. Otra, muchas veces sucede, y aquí uno, ya lo vemos, que muchas veces uno entra como en discusión con unos, porque dicen de que
el análisis técnico no se puede aplicar a los bonos, sí, claro, porque muchos llegan y dicen de que los bonos, simplemente se mueven por un tema de tasas de interés, ¿verdad? Pero no son tan estáticos, ¿verdad? Simplemente aplican y dicen es que los bonos, si la tasa de interés aumenta, el precio va a caer. Y ahí uno entra en pleitos, ¿verdad? Yo he tenido algunos colegas de estas diferencias. Aquí está. Vean este gráfico, donde ese es el bono del tesoro a 10 años. Entonces, igual, ¿verdad? El concepto preliminar de la relación de los bonos es la relación inversa de tasas de interés. Entonces, ¿qué nos dicen y qué hemos aprendido en el curso y está bien y a lo largo de la carrera? Que la relación inversa es de tasas de interés. Si la tasa de interés sube, el precio del bono tiende a bajar o a la inversa. Pero vean en este gráfico que me encontré hace unos días, donde el analista, él se va por análisis técnico y grafica, por ejemplo, vean la tendencia. Este es el gráfico de tendencia de largo plazo. Y va marcando una línea de tendencia. Y vean aquí donde él, digamos, marca zonas de soporte. Ya viéndolo un poquito más acá, donde él marca, digamos, zonas de resistencia. Por aquí. Todo eso. Entonces, no caer en esta trampa, para que ustedes, si alguno tiene bonos, en el sentido de que no podemos hacer análisis técnico en el caso de los bonos. Bien se puede hacer. Por supuesto, rige en función de las tasas de interés, pero vean aquí totalmente reflejado como un rendimiento del bono de 3.64 lo rechazó. Digamos, aquí hizo esta zona, lo rechazó y ahora aquí, por ejemplo, esto fue hace poquito, él decía, el analista decía, bueno, aquí pueden suceder dos cosas, o vayamos a buscar, vean que aquí es una resistencia, si lo rechaza, podría llevarnos al anterior soporte, recuerda cuando vimos el tema de soporte, que está como en el 2 punto algo, pero por el contrario, si él lo rompe, nos podría llevar a la siguiente resistencia, que es toda esta zona que está aquí. Y nos podría llevar a un rendimiento que pueda andar entre 4.25 y 4.50, que ya es muy alto. Pero entonces, para que también tengan ese elemento, por si alguno pues ha leído por ahí o ve que dicen que el rendimiento del bono, que los rendimientos de los bonos o al bono es difícil hacerle análisis técnico, pero bien lo podemos hacer en ese sentido. Ok. Y el otro tema, chicos, que quería ver también dentro de las diferentes herramientas que nosotros vamos a tener es, les voy a subir una pequeñita lectura. Nosotros le pusimos como una nota técnica, como la de Graving Ali, que está ahí, ¿verdad? De análisis técnico. Esta la hizo un compañero de nosotros que se llama Mauricio Moya, sobre el análisis de top-down y bottom-down. Y ya se los voy a compartir. Entonces, es una lecturita pequeñita. De nuevo también, ¿verdad? Siempre invitarlos a que lo hagan. Parte de las diferentes herramientas que nosotros podemos hacer. Él, como pueden ver, bueno, la hizo Mauricio. Ya es un excelente profesor y un profesional. Donde habla sobre dos métodos, que es el top-down, donde lo podemos nosotros llamar, digamos, de arriba hacia abajo. Donde es como, digamos, empezar un parecido como desde el análisis fundamental al análisis técnico. Se plantea esto, desde los temas más generales hasta llegar a lo técnico, a la parte más específica, ¿verdad? Ese es como el análisis que hacemos, que yo lo asocio mucho, digamos, desde mi perspectiva, como cuando hacemos el análisis fundamental, empiezo desde lo más macro de la situación económica y termino en el análisis técnico, viendo el gráfico, ¿verdad? Y que a partir de ahí nosotros vamos a ir, voy a bajar un toquecito, porque es lo que me gusta mucho de esta parte. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver que lo resumimos de esa forma. Empezamos desde el análisis técnico, análisis macroeconómico, bajamos al análisis sectorial, análisis industrial y análisis del emisor. Esto nos va a servir mucho, ¿por qué? Porque nos permite encontrar lo que yo les he dicho a ustedes, las empresas de valor, las empresas, digamos, de calidad, que en medio, digamos, de una situación
como está pasando ahorita con la bolsa, difícil, no significa que todas las empresas caen. En algún momento, mientras el mercado está cayendo, algunas se van a ver beneficiadas. Entonces, con este análisis nos va a permitir eso, ¿verdad? Ir a encontrar empresas de calidad. Yo le llamo así empresas, digamos, al estilo Warren Buffett, que a pesar de que haya una situación difícil, voy a encontrar, digamos, buenas oportunidades. Por otra parte, el Borao lo que hace es empezar, digamos, de abajo para arriba. Desde lo más específico, analizando aspectos más puntuales, voy a ir subiendo, voy a ir haciendo escalada hasta llegar al análisis macro. Viéndolo desde lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Es como llegar y decir desde el análisis técnico hasta el análisis fundamental, subiendo. ¿Ya? Y esas son formas muy sencillas, ¿no? Muy prácticas que vamos a tener ahí también para hacer ese tipo de análisis. Entonces, esa es una notilla técnica que les voy a compartir para que lo tengan ahí y le hagan la lectura. Y parte de los diferentes, digamos, modelos que hemos estado viendo y que realmente les puede servir también para, digamos, hacer el reporte y todo el análisis que hemos estado con la simulación. Chicos, hasta acá preguntas, alguna otra pregunta que tengan de la simulación, algo que se hayan acordado ahí en el camino. Por el momento no, profe. Creo que ya cuando volvamos a meternos de lleno, van a surgir muchas, pero Sí, vean, eso es muy importante. Que yo sé, bueno, yo les decía, ¿verdad? Que en esta segunda parte ya, digamos, nos ensuciamos más en el sentido que es como más práctico, de un práctico un poquito diferente, ¿verdad? No son tantos números, sino que es más analítico y todo. Igual reiterar los que les decía al inicio y estén ahí dando, digamos, no dejen así como que me desconecto por unos días y después retomo, sino que a partir de ese momento sí tenemos que llevar esa línea. Entonces ahí de nuevo, motivarlos para que estén repasando, hagan, digamos, las lecturas y cualquier consulta y que lo ocupen, me dicen, ¿verdad? Y de chicos, yo por hoy los voy a dejar aquí, pero no sé si alguno tiene alguna consultilla ahí adicional. Los libero hoy temprano. Y, si Ulises, Profe, uno podría hacer, digamos, es eso, compararse. Ustedes pueden, digamos, tener la rentabilidad del portafolio y obvio, ahorita, digamos, tienen una rentabilidad, bueno, no puede ser que les vaya bien, ¿verdad? Y pueden compararse con el mercado, con el S&P 500. Más bien ahí ustedes eso lo pueden aportar como parte digamos, del rendimiento, análisis, riesgo y rendimiento. Puede hacer agregarle ahí como un subtemita dentro del proyecto y decir que comparándose con el mercado y van tanto o van bien. Así. Pero sí, libre totalmente. En realidad eso es lo que andamos buscando. En realidad eso es lo que el mercado nos mide. Recuerda que yo les he dicho en un momento que el arte de esto es ganarle al mercado, que no es fácil. Pero eso es lo que el mercado realmente, digamos, pretende, que los inversionistas pretenden que nosotros logremos ganarle al mercado. Lo que ha ganado, eso sí, últimamente son los famosos ETF, porque como ya vimos en su funcionamiento, ellos replican, por ejemplo, el Standard Poor's 500 o Nasdaq. Entonces es más fácil llegar y indexarme con un ETF del S&P 500, por ejemplo, el Spider o el QQQ. Ahora que digo eso, vean, otra cosa de las preguntas, no sé por qué no la apunté ahí, pero vean, porque igual me hicieron un par de consultas. S&P 500 y en el caso de Nasdaq, no son, bueno, Nasdaq sí es una bolsa, ¿verdad? Pero el S&P 500 no es una bolsa como tal, ¿verdad? Es un índice que está compuesto por un conjunto de 500 empresas. Esas empresas pueden estar en la bolsa de Nueva York, en realidad la bolsa como tal, porque ahí vi que también algunos me hacían una preguntilla de que, profe, tienen que ser de la bolsa S&P 500
Entonces, era lo que al inicio mencionaba, ¿verdad? Todavía a veces me quedó ahí la dudilla si tenían claridad sobre algunos conceptos, pero aprovechando el espacio de decirles eso, ¿verdad? SP500 en sí no es una bolsa, es un índice compuesto por 500 empresas de mayor capitalización que forman parte, digamos, empresas que ya sea que estén en Nasdaq, esa sí es una bolsa electrónica, y que estén en una bolsa de Nueva York. Nasdaq sí es una bolsa y tiene un índice que se llama Nasdaq. Bueno, tiene varios índices. El más importante es el Nasdaq 100, que son las 100 empresas más importantes. Y tiene el Nasdaq Composite, que es el índice, digamos, más grande de referencia. Entonces, también ahí para que tengan esa claridad, porque varios me preguntaron, ¿verdad? Si las empresas tenían que ser de la bolsa del SP500 por ahí. Entonces, aprovechando tu consulta y eso para